No. Y Vimos sí. que era la inversa de la exponencial. Claro. Claro, y hicimos las gráficas. Eso es lo que Sí. yo me estoy acordando, sí. Bueno, entonces vamos a continuar ahora. A ver, ahora vamos a ir a la pizarra. Vamos a ver entonces, vamos a continuar con función. Yo les voy a explicar, vamos a terminar con algunos corrimientos más que nos hayan quedado, y vamos a ver la función homográfica que me había quedado en el tintero, porque no está en el libro, no está en los apuntes. Vamos a ver la función homográfica y función compuesta, que tampoco lo vimos. Pero bueno, vamos a ver función homográfica más función compuesta, y ya con esto estaríamos terminando todo lo de funciones. Bien. Bueno, vamos a compartir entonces la pantalla. Bueno. Ustedes igual vayan preparando hoja, papel, todo, ¿no? Vamos a admitir a los que quedaron afuera y vamos a empezar a compartir pantalla. Bueno, vamos a ver la función homográfica. Y después cuando terminemos la función homográfica, vamos a hacer un resumen con una tablita de todos los corrimientos posibles, vamos a aplicar un ejemplo utilizando la función homográfica y función compuesta. Vamos a ver hasta dónde podemos llegar. Bien, vamos a ver la función homográfica. Una pregunta, profe, homográfica. antes de que empieces. Perdón que te rompa. No, está bien. En el cuadernillo, en el material está acá del centro de estudiantes, no está la que vamos, ¿no? No está, y si ustedes se fijan en Stewart, que es el otro libro que se propone así como material, tampoco está. Claro, entonces todo lo que estamos haciendo hoy no está. No, algunas cosas sí, función homográfica no está, pero función compuesta sí creo que está en el cuadernillo. Después nos fijamos, si está, al final tiene que estar. Y bueno, los corrimientos están todos, y bueno, el resto está en el libro. Lo que no está es la homográfica, eso seguro. Bien, bueno, ¿a qué vamos a llamar función homográfica? Va a ser una función que va a tener esta forma. Es una función racional, o sea, vamos a tener una fracción donde en el numerador tenemos sería un polinomio de grado 1, y en el denominador otro de grado 1. Por supuesto que, antes que nada, cuando yo tengo una función, tengo que determinar su dominio. Ustedes me van a decir a qué valor de x voy a tener que excluir del codominio. El 0. El denominador no puede ser 0. Eso está bien pensado. El denominador no puede ser 0. Muy bien. Sabemos que tiene que ser distinto de 0. ¿Para qué valor de x el denominador se hace 0? Menos d sobre x. Muy bien, o sea, tiene que ser distinto de 0, lo despejo. O sea que x tendrá que ser distinto de menos d sobre c. Entonces aquí, en el dominio, que vamos a poner los reales, menos d sobre c. Bien. ¿Qué vamos a hacer nosotros con esta función homográfica cuando nos la presentan? Tenemos que ver de qué manera la vamos a representar. Hay una manera muy simple de hacerlo, pero hay otra manera que es un poco lo que vamos a explicar ahora, que es ver cómo vamos procediendo para transformar la función en otra, o sea, le transformamos la forma. La función sigue siendo la misma, con su mismo dominio, pero la vamos a escribir de otra forma para que me permita a mí graficarla a partir de corrimientos, desplazamientos de la función 1 sobre x. ¿Estamos de acuerdo? O sea, nosotros sabemos que la función 1 sobre x es una función que tenía
dos asíntotas. ¿Cuáles eran esas asíntotas? Esta la vimos nosotros, la función 1 sobre x, función recíproca se le llama también a 1 sobre x. La gráfica era una, ¿cómo era? ¿Se acuerdan cómo era la gráfica de 1 sobre x? ¿Hipérbola es? Sí, no me acuerdo el nombre, pero... Una hipérbola equilátera. ¿Cómo? Es la No, estoy hipérbola hablando en voz alta, equilátera. perdón. No, está bien, está bien. Es la hipérbola, y la famosa, nosotros decimos la hipérbola equilátera, es una hipérbola equilátera. La gráfica eran dos ramas que pasaban por, no estaba definida en cero, estamos haciendo un pequeño resumen de lo que era la gráfica para recordarlo, nada más. Y la forma, tenía esta forma, tenía dos asíntotas. ¿Cuáles eran las asíntotas? ¿Se acuerdan que habíamos hablado de esto nosotros? Dijimos, para 1 sobre x, el dominio de esta función son todos los reales menos quién. Menos el 0. ¿Cuáles son las asíntotas? Tiene dos. Una asíntota horizontal. Claro, los ejes. Una asíntota horizontal, una asíntota vertical. La asíntota horizontal es i igual a 0. Y la vertical, ¿dónde está? En x igual a 0. Cuando x es igual a, la ecuación x igual a 0, ¿quién es? Todos aquellos puntos donde x es igual a 0 es el eje de las... Perdón, ordenadas. x igual a 0 es el eje de las ordenadas. Y es igual a 0 para todos los puntos que están sobre el eje de las abscisas. Ahí vale 0. ¿Estamos? Entonces, y igual a 0, asíntota horizontal, asíntota vertical, x igual a 0. Bien, nosotros vamos a transformar a la función homográfica que nos dieron, a esta a por x más b sobre c por x más d, le vamos a cambiar la forma para poder, a partir de la gráfica de 1 sobre x, mediante desplazamientos, corrimientos y aplicaciones de propiedades, productos por constantes y todo, le vamos a ir transformando, pero a partir de la función 1 sobre x. Para no confundir, yo acá le voy a cambiar el nombre, porque yo dije f de x es a por x más b sobre c por x más d, a esta le vamos a poner g de x, ¿no? Para cambiar, para no confundir. Bueno, volviendo a nuestra homográfica, ¿qué es lo que tenemos que hacer? Bien, aclaro qué es lo que vamos a hacer. Para cambiar la expresión, vamos a resolver la división. ¿Se acuerdan cómo se dividían los polinomios? Escucho. ¿Con la división común o con Ruffini? Claro, pero acá vamos a hacerlo por la división común, porque Ruffini lo aplicábamos cuando dividíamos por x más o menos un número. Acá tengo c por x, tendría que sacar c factor común. No conviene, lo que conviene es hacer la división común, y a los fines que estamos nosotros buscando, está bien, no hace falta que hagamos. Bien, ¿cómo tomábamos el primer término y por quién lo dividíamos? Primero, ¿qué me va a dar a por x dividido c por x? A ver, ¿qué nos queda? A sobre C. Muy bien, A sobre C, perfecto. Vamos a ponerlo en el mismo color para no hacer lío. Nos queda A sobre C. ¿Y ahora cómo hacíamos? Hacíamos A sobre C por D. ¿Y a dónde iba eso? Abajo del término independiente que no tiene X en este caso. Y yo le cambio el signo. Una vez que lo hago, le cambio el signo. Entonces me va a quedar A por D sobre C, que va restando a B. Y ahora A dividido C por C sobre X, ¿qué me queda? A por X. ¿Y qué hacemos ahora? ¿Qué se hacía? En la división común, sumábamos y acá me queda B menos A por D sobre C. ¿Estamos de acuerdo? ¿Hasta ahí? Sí. Ahora, profe, ¿lo puedo explicar de nuevo? Bueno, división de polinomios. Tomamos el primer término, A por X, y lo divido
por el otro polinomio c por x más d. Se toma el primer término, el término de mayor grado, acá es un de grado 1, así que tomo a por x, y lo voy a dividir por el término de mayor grado del denominador, que en este caso tiene también grado 1. El primero, dividido este, ¿qué me va a quedar? A por x dividido c por x, ¿qué me queda? A dividido c. X dividido x, x a la 0, no queda ningún coeficiente en x. No queda ninguna x que acompañe. O sea, me queda un término, digamos, de independiente con x elevado a la 0 en todo caso, porque x a la 1 dividido x a la 1 me quedaría x a la 0, es 1, no se escribe. Me queda a sobre c. ¿Está claro eso? A lo mejor eso es lo que no entendiste. Sí. Y ahora, para completar la división, hacemos el resultado, el cociente, por d, y se pone acá con signo contrario, el resultado, el cociente, por el primer término, c por x, el resultado queda aquí con signo contrario. El convenio es, una vez que tenemos esto, sumamos, estos se anulan, y acá me queda b menos a por d sobre c. Ese sería, ¿cómo se llama esto? ¿Se acuerdan qué es esto? ¿El resto? Muy bien, el resto de la división. Perfecto. Una vez que obtuve ya este cociente, a este resto, para no confundir en los términos siguientes, ese resto lo vamos a indicar con un símbolo, y después lo vamos a reemplazar para cuando terminemos, pero lo vamos a llamar gamma. Lo llamamos gamma para no confundirlo. Entonces, resumiendo, yo podría decir acá que esto les voy a hacer un resumen acá para que no se pierdan. Si yo hacía 9 dividido 4, cuando dividía comúnmente me daba 2. 2 por 4, 8. ¿Cómo escribo el 9? 2 En por base a 4. esta 4 división. más 1. Muy bien. Ahora voy a hacer lo mismo con el polinomio. Voy a decir que a por x más b, a ver, díganme ustedes a qué va a ser igual. A sobre C Muy bien, multiplicado por todo el divisor cx más d perfecto. más Más, el resto de b menos ad sobre c. o sea, gamma. más gamma. Perfecto. ¿Lo entendieron bien? Nosotros, la función f de x era esto, ¿no? Era a por x más b dividido c por x más d. Entonces, lo que hago ahora es, en lugar de escribir a por x más b, escribo lo que obtuve en esa división. ¿Me siguen? ¿Hasta ahí estamos todos de acuerdo? Sí. Muy bien. Entonces ahora digo, yo arriba en el numerador tengo una suma, ¿no? Tenemos una suma de 2 términos. Entonces yo esa suma de 2 términos la voy a escribir ahora así. A sobre c por x más d dividido c por x más d más gamma dividido c por x más d. ¿Entendieron lo que hice? Si yo tengo en el numerador, acá, lo hago rápido para que, esto es una ayuda, ¿no? Si yo tengo p más q dividido n, esto es lo mismo que hacer p dividido n más q dividido n. ¿Se entendió, no? ¿Sí o no? ¿Estamos de acuerdo? Sí. Bueno, eso es lo que apliqué acá, esa propiedad de fracciones. ¿Qué puedo hacer ahora acá? En el primer término, tengo 2 términos al sumando ahora. ¿Qué puedo hacer acá? Simplificar. Se cancela. Se simplifican. ¿Y qué nos quedó? A sobre C más gamma. Y ese gamma, a propósito, lo voy a escribir multiplicando ahora, para que me quede así mejor para verlo. Fíjense, la función es la misma. Lo único que hice fue cambiarle la expresión. ¿Me siguen? El término este que está sumando es A dividido C, aparece sumando. Más ese gamma, que es esto de la división, que multiplica a 1 sobre C por X más D. Fíjense cómo cambió la forma de la expresión.
Y ahora voy a hacer otra cosa más. A este C, que está multiplicando a la X, acá, la voy a sacar factor común, para seguir cambiando la expresión, ¿no? Hacemos esto. Si yo lo saco factor común, digo C por X dividido C, que nos queda acá. X. Más D, sacado factor común C, no tengo ningún factor que esté multiplicando C que multiplica D, así que directamente me va a quedar, cuando saco factor común acá, D dividido C. ¿Lo entendieron? ¿Cómo verifico que eso esté bien? Y lo resuelvo al revés. C por X, más C por D sobre C, ¿qué nos queda? D. Chicos, ¿me van entendiendo? El que no entiende, pregunte enseguida, ¿eh? Y ahora, esa C que está acá, la voy a poner, es un número, lo puedo poner así, porque está multiplicando al denominador. Y ahora, fíjense ustedes cómo me cambió la expresión. Acá tenemos esto que es un número, ¿no? Un número real. Esto también es un número real, ¿o no? Sí. Bien, tenemos un número más otro número que multiplica a la función 1 sobre X más D sobre C, donde D sobre C es una constante que está sumándole a la X. Nosotros ya habíamos visto, cuando vimos corrimientos, qué sucedía con la gráfica de una función cuando a la variable se le sumaba una constante. Decíamos que la gráfica sufría un desplazamiento en la dirección de ¿qué eje? Y No, está sumando, X. la constante está sumando a la X. sí, me parece mal, quería decir que se corría para los costados. Para la izquierda. O a la izquierda o hacia la derecha. Digamos que se desplaza en la dirección de ¿qué eje? Del eje de las X, hablando de dirección del eje de las X. ¿Sí? Si yo sumo, tengo f de X más una constante. Se va a desplazar en la dirección del eje X. ¿De qué va a depender si que sea a la derecha o que sea a la izquierda? Del signo de K. Cuando K era menor que 0, negativo, se desplazaba hacia la derecha. O sea, ahí, cuando es con respecto al eje X, se desplaza con el signo contrario al cual está orientado el eje. Si la constante que suma a la X es negativa, se desplaza hacia la derecha, hacia las X positivas. En cambio, si K es positiva, se desplaza en el sentido de las X negativas. ¿Se acuerdan? Eso lo vimos ya. Eso fue una de las cosas que vimos la clase pasada. Los desplazamientos o corrimientos según los ejes. ¿Estamos? ¿A quién le sumaba? ¿Cuándo se desplazaba para arriba o para abajo? La gráfica de una función. Cuando yo tengo una f de x más la constante que está sumando. Entonces ahí se desplazaba ¿en qué dirección? En la del eje de las y. Hacia arriba cuando k era mayor que 0 y hacia abajo cuando k era menor que 0. ¿Se acuerdan? Esto es un esquemita nada más para recordar, para que ustedes ya se acuerden de esto. Bueno, entonces volviendo ahora a lo que tengo acá. Acá tengo el 1, ¿no? Fíjense, tenemos una función, la homográfica, que yo la puedo escribir como un número real, a sobre c más gamma sobre c, por 1 sobre x más d sobre c. Nosotros cuando vimos el dominio de la función, dijimos que el que tenía que ser distinto de 0, ¿quién era? X tiene que ser distinto de menos d sobre c. Pero acá estoy viendo algo importante. En base a todo lo que estoy viendo yo, obviamente que c también tiene que ser como. Y para que exista eso, c tiene que ser distinto de 0. Claro. Si no, no podemos. Si yo tengo 0, ¿qué pasa directamente? 0 por x yo no lo tendría acá. Entonces, ojo que ya no tengo función homográfica tampoco, si c. ¿Me entienden? Que si c llega a ser 0, ¿tengo función homográfica?
de entrada, ¿eh? No. Y no. No, por eso ya no sería una homográfica. O sea, yo lo aclaro acá, aquí, no tiene mucho sentido que lo aclare de entrada porque si no, no sería homográfica. Se entiende que C tiene que ser distinto de 0. Claro. Bueno, vamos abajo. Miren, ¿se entendió todo lo que estuve diciendo? Entonces yo voy a tener la gráfica de 1 dividido X. La voy a desplazar D sobre C unidades hacia la derecha o hacia la izquierda según sea este signo que tengo acá. Después aparece multiplicada por un número real toda la función. Una vez que yo hice la gráfica de esta función desplazando a la de 1 sobre X, horizontal, la voy a desplazar en forma horizontal, aparece multiplicado después por un número. Ese número real puede ser positivo, puede ser negativo, puede ser más grande que 1 en valor absoluto o menor que 1. Todo eso, ¿de qué va a depender? ¿Cómo va a modificar la gráfica? Cuando multiplicábamos a una función entera por un número, la gráfica va a tener una, o se va a expandir o se va a comprimir. Todo va a depender si el número por el cual yo multiplico es más grande que 1 o está entre 0 y 1. Estamos hablando en valor absoluto, porque si multiplico, cuando nosotros tomábamos a x cuadrado y la multiplicábamos por 2, veíamos que las ramas se acercaban al eje de las y, ¿se acuerdan? Si la multiplicábamos a x cuadrado por un medio, las ramas se abrían, o sea, la gráfica es como que se alejaba o se alejaba del eje de las y, si podemos decir así, o que se expande. O sea, hay distintas maneras, distintas terminologías para decir qué es lo que sucede. Lo que yo me tengo que acordar es que la gráfica en ese caso se va a alejar del eje de las y cuando lo multiplico por un medio, la de x al cuadrado. Siempre tomo una de referencia para después acordarme cómo es el comportamiento para el resto, cuando multiplicábamos por un número. Si ese número a su vez, es negativo, nosotros procedemos en 2 pasos. Primero multiplico con el valor absoluto del número, si es menos un medio, multiplico por un medio, si es menos 2, multiplico por 2. Una vez que tengo por el valor absoluto, me fijo el signo que tengo adelante. Si es positivo, queda igual, y si es negativo, toda la función se rebate respecto del eje de las x. ¿Por qué? Porque la parte negativa pasa a ser positiva y la parte positiva pasa a ser negativa si multiplicamos por menos 1. ¿Se va entendiendo lo que estoy diciendo? Estamos recordando un poquito lo que vimos la clase pasada. Ahora lo vamos a hacer todo con un ejemplo. Y finalmente se va a subir o bajar la función que obtengo como resultado después de multiplicarla cuando sumemos este número real. Se va a desplazar. Si eso me da positivo, va a ir para arriba, y si este resultado A sobre C es negativo, se va a desplazar hacia abajo. ¿Lo entendieron, chicos? Sí. Sí. Bueno, esto es simplemente un resumen. O sea, yo podría hacer algunas consideraciones acá y decir, bueno, vamos a tomar una cualquiera y lo hacemos en forma genérica. Después vemos el ejemplo numérico. Ay, tengo un problema. ¿Se ve bien la pantalla, chicos? Sí. Sí, profe. Sí. No, porque yo ya voy a tener que desplazarme de acá porque me estoy quedando sin batería y tengo lejos el enchufe, así que me van a tener que esperar un ratito que me corra un poco. Bien, entonces, partimos de la gráfica rápidamente de 1 sobre x. Yo la voy a hacer. Recuerden que la de 1 sobre x, si yo la quiero hacer rápido, siempre tomo me acuerdo que es impar, dibujo una rama y la otra es simétrica, ¿no? Entonces decíamos, 1 sobre 1 es 1, nosotros la repasamos hace un ratito la gráfica, entonces directamente esta digo que es 1 sobre x, ¿no? Esta sería por simetría. Esta es 1 sobre x. Fíjense que cuando suma d sobre c, se va a desplazar, dijimos, volviendo a esto, hacia la derecha o hacia la izquierda según el signo. Bueno,
si vamos a considerar de que es positivo, o sea, para hacer un ejemplo acá rápidamente, voy a considerar que es positivo. Si es positivo, se va a desplazar toda la gráfica D sobre C unidades hacia la derecha, ¿se acuerdan? Si es... Ay, dije que era positivo. No, a la izquierda. Para el otro lado, sí, sí. Que estaba pensando que le iba a hacer para acá, bueno, no importa. Vamos a considerar que es positivo, entonces se desplaza hacia la izquierda. Muy bien. Entonces, hacia el opuesto de D sobre C. ¿Estamos de acuerdo? Si era positivo, se desplaza hacia el opuesto. Entonces, ¿este número quién es? Es menos D sobre C. Si yo miro, cuando yo definí la función, dije que el dominio son todos los x distintos de x igual a menos D sobre C. Entonces, eso ya me está dando algo importante. Fíjense acá, volviendo a la función cuando yo dije el dominio. ¿Vieron ustedes que x tiene que ser distinto a menos D sobre C? Entonces, esto ya me está diciendo que en x igual a menos D sobre C, ¿qué asíntota tengo? La vertical. ¿Lo ven, chicos? Para el x, donde no está definida la función, tenemos la asíntota vertical. En 1 sobre x, ¿dónde no estaba definida? En 0. La asíntota vertical, ¿dónde estaba? En x igual a 0. Ahora, ¿dónde está la asíntota vertical? En x igual a menos D sobre C. ¿Lo entendieron? Sí. Sí. Bien, entonces desplazamos todo acá. Me queda así. Bueno, esta pizarra es todo bárbaro, pero para dibujar, por lo menos a mí me cuesta muchísimo, así que les pido disculpas. Sepan entender que el dibujo no es lo mío en estas pizarras. Bien, entonces esto que acabo de hacer en este color es 1 sobre x más D sobre C. ¿Lo entendieron? Está en este color. Ahora, en otro color vamos a seguir con lo que tenemos que hacer. ¿Por qué lo tengo que multiplicar ahora? ¿Por? ¿Qué viene ahora? La multiplicación por gamma. Gamma sobre C. Gamma sobre C. Gamma sobre C. Ay, me pasé. Sí, perdón, vamos a borrar. No es gamma sobre C, perfecto. Bien. Ese gamma sobre C lo vamos a hacer ahora a la gráfica. Vamos a hacerla en verde. Ahora vamos a graficar a I igual a gamma sobre C por 1 sobre X más D sobre C. Bien. Este número puede ser más grande que 1, más chico que 1, positivo o negativo. Bueno, vamos a considerar. Gamma es... Gamma, dijimos que era el resto de la división dividido C. El resto de la división, al que yo llamé gamma, vuelvo para arriba, era acá, fíjense. Gamma, perdón, es B menos A por D sobre C. O también, si yo saco C, denominador común, es B por C menos A por D. Chicos, ¿está eso? Sí. B por C menos A por D. Bien. B por C menos A por D. B por C menos A por D es gamma. Gamma, perdón, sobre C. Acá está bien. Ese es gamma, ¿no? Bien. Nosotros tenemos gamma dividido C. Este es gamma. Gamma dividido C es B por C menos A por D dividido ¿cuánto? Si lo divido por C, ¿qué me queda? Acá. C cuadrado, ¿no? Chicos, ¿se entiende eso? Sí, sí. Sí. Si divido los dos miembros por C, me queda abajo C cuadrado. Muy bien, entonces ahora, el signo de gamma, el signo de este número por el cual yo voy a multiplicar, que es por el que yo multiplico, ¿de quién depende? Del
numerador, no del denominador. El denominador, ¿cómo es siempre? Positivo. Entonces yo hago, el signo va a depender si B por C es más grande que A por D, o distinto, o los dos son, va a depender de múltiples factores, porque todo esto, si es positivo, la gráfica va a cambiar su forma, pero va a quedar en los mismos cuadrantes en los que estaba. En cambio, si es negativo, va a ser la parte que yo obtenga después de multiplicar. Si es negativa, va a ser positiva, y la parte positiva va a pasar a ser negativa. Eso depende se refleja respecto del eje X. Si es negativo, si es positivo queda igual, si es negativo se va a terminar reflejando. Nosotros cuando hacemos el trabajo, ahora para mostrarlo digo, bueno, va a ser positivo y más grande que 1 cuando yo lo multiplico. Entonces, puede tomar cualquier valor. Entonces yo ahora voy a alejarlo un poquito del eje de las X, lo voy a multiplicar por un número que la gráfica quede alejada un poco. Eso va a depender del valor, del número, ¿me siguen? Va a cambiar un poco esa forma cuando yo lo multiplico. Entonces digo que, como estoy haciendo un ejemplo genérico, digo que esta va a ser gamma sobre C por 1 sobre X más D sobre C. Esto es un número. Ese número es el que me hace cambiarle la forma, por eso yo la expandí. Eso depende va a depender de este valor. Y yo lo que sí estoy considerando, sin cambiar los cuadrantes ni nada, de que es positivo. Es lo único que estoy teniendo en cuenta. No el valor, sino que estoy diciendo que es positivo. Por eso las ramas siguen donde están. No cambian de signo. Y ahora, finalmente, la tengo que desplazar hacia dónde. Una vez que hice todo este producto, ¿qué me queda? Sumar o restar A sobre C. Finalmente, ¿qué tengo que hacer ahora? A esto, que es gamma sobre C más 1, perdón, más no por... Esto que lo único que hizo fue cambiarme la forma, ahora le tengo que sumar A sobre B. Esto dijimos que era un número. Si ese número es positivo... ¿A sobre B o A sobre B? Perdón. A sobre C, perdón. A sobre C, disculpe. A sobre C. Sube o baja A sobre C unidades. Este es un número real que puede ser positivo o negativo, dijimos. Si es positivo, la gráfica se va a desplazar ¿hacia dónde? Hacia arriba. En cambio, si es negativo, ¿hacia dónde se va a desplazar? Hacia abajo. Bueno, elijamos uno. No sé qué signo le quieren dar. Un ejemplo es, o sea, estamos haciendo una generalización. Positivo. Muy bien, positivo entonces. Si es positivo, finalmente la gráfica va a terminar desplazada hacia arriba. Bueno, va a quedar bastante sucio el dibujo. Entonces estoy buscando si lo sigo haciendo acá o lo vuelvo. ¿Saben qué voy a hacer? La voy a repetir. Descansa, corazón. Nos vamos a desplazar hacia arriba, diciendo que es positivo, pero lo voy a hacer en otra gráfica, porque esto ya quedó demasiado, por más que estoy usando distintos colores, queda demasiado... Bien, nosotros entonces vamos a las asíntotas. Teníamos que la asíntota estaba en menos D sobre C, eso lo habíamos ubicado más o menos. Acá dijimos X igual a menos D sobre C, teníamos la asíntota vertical, y la última gráfica que habíamos hecho en color verde era, vamos a repetirla acá,
estaba más alejada, ¿se acuerdan? Voy a decir que esta es I1, que era gamma sobre C por 1 sobre X más D sobre C. ¿Se acuerdan, no? Estoy repitiendo lo último que hicimos. Bien. Y ahora tengo que representar finalmente a la función A sobre C a esto. O sea que la tengo que desplazar. Recién eligieron ustedes que sea positivo, entonces la desplazábamos hacia arriba. ¿Cuántas unidades? A sobre C. Muy bien. Entonces, supónganse ustedes que aquí tenemos A sobre C. Si esta asíntota estaba en 0, ahora ¿dónde va a estar la asíntota nueva? En A sobre C. ¿Me siguen? Porque la estoy subiendo C unidades hacia arriba. Entonces esta gráfica queda de esta forma. ¿Me siguen? O sea, fíjense, en el dibujo a 0 le correspondía este punto que estoy marcando acá, este punto, y ahora ¿por dónde va a pasar? Por ese punto. ¿Cuántas unidades se desplazó? A sobre C unidades hacia arriba. ¿Lo entendieron, chicos? Todo se desplaza C unidades hacia arriba, todo. Y las asíntotas cambian de X0, Y0 a D sobre C y A sobre C. Menos D sobre C. Muy bien. Menos D sobre C, A sobre C. Perfecto. Muy bien. Ahora vamos a ver un ejemplo. Y ahí finalmente ya tenemos entonces la gráfica de F. Que no es otra cosa que A por X más B sobre C por X más D. Importante el tema de las asíntotas. Aquí tenemos a las asíntotas. En I igual a A sobre C tenemos la asíntota horizontal. Y en X igual a menos D sobre C, la asíntota vertical. Bueno, yo ahora les vamos a ver un ejemplo, pero lo vamos a hacer directamente, marcando las asíntotas y sin hacer todos estos corrimientos. Vamos a ver cómo se trabaja en la práctica. Profe, ¿puedes volver un poquito para arriba? ¿Qué pusiste? Sí. La fórmula, o sea, la fórmula base de la función. Claro, claro. Ahí lo ponemos, yo voy a desactivar un minuto el audio y voy a correr. Tengo que enchufar, así que voy a desactivar un minutito todo.
Bueno, chicos, ¿seguimos? ¿Me escuchan? Sí. Sí. Bueno, vamos a ver ahora un ejemplo. Bien, esta es una función homográfica, ¿no? 2f de x igual 2x menos 1 sobre menos x más 3. Primer paso, determinar el dominio. A ver, díganme ustedes. Escucho. 3. Los reales menos, muy bien, menos el 3. ¿Eso qué me permite identificar inmediatamente? X no puede tomar ese valor. Entonces, en X igual a 3, ¿qué tengo? ¿Una? Asíntota. Muy bien, o sea, inmediatamente ya identifico dónde tengo la asíntota vertical. Y también sabemos que tenemos una asíntota horizontal. ¿Dónde está? Igual a un medio. No, estaba en A sobre C. En una homográfica genérica. Teníamos ahí la asíntota horizontal. En 2 estaría. A ver los demás. Ah, ojo. 2 sobre menos 1. O sea, ¿dónde? En igual a menos 2. Ojo, ¿eh? Ojo con el signo. ¿Lo entienden todos? Chicos. No, profe, yo no Sí, entendí. Sí. ¿Vos te acordás cuando vimos acá? El que me dijo La que no genérica. entiende. En la expresión genérica. Nosotros hicimos primero todo esto. Mira, te lo voy a marcar acá con esto, con línea de puntos ahí. ¿Lo ves? Eso fue lo que nosotros terminamos de hacer. Ay, sí. Sí, no importa. Se entiende. Y después lo subí o lo bajé hacia arriba a sobre C unidades. Era hacia arriba si era positivo. Nosotros acá consideramos, cuando lo desplazamos hacia arriba, que era positivo. ¿Te acordás? Dijimos acá, Sí, en este caso, que A sobre C era positivo. Entonces se desplazaba hacia arriba. Si es negativo, ¿hacia dónde se va a desplazar? Se desplaza hacia abajo. La que está en 0, como la asíntota está en 0, cuando se desplaza hacia abajo, se desplaza tantas unidades como me indica ese cociente. Acá, si I es igual a menos 2, la que está en 0 se va a desplazar hasta el menos 2, o sea, se desplaza hacia abajo cuando yo hago la transformación, ¿entendés? Cuando hago los desplazamientos, termina desplazándose hacia abajo. Como estaba en 0, si se desplaza 2 unidades hacia abajo, en nuestro caso va a quedar en menos 2, la asíntota horizontal. ¿Está claro? Sí. ¿Alguna duda? No, gracias. ¿No? ¿Todos lo entienden? Bueno, vamos una ahora. Pregunta, si en vez de ser 2x arriba fuese x más 1, ¿cómo quedaría la asíntota? Menos 1. Si yo 1. tengo x menos 1, me queda 1 dividido en menos 1, menos 1. Es A sobre C. A es el coeficiente que acompaña a x. No, puede ser 1, puede ser cualquier número. Cualquier número real. Estamos hablando de funciones reales, por supuesto que no un número complejo. Y como estamos hablando de polinomios de grado 1, decimos que por ahí los coeficientes tienen que ser números racionales, no irracionales tampoco. Bien. Entonces, una vez que yo tengo, chicos, identificadas las dos asíntotas,
ya se me solucionó muchísimo el trabajo, porque yo ya no hace falta que haga la división para hacer todos los corrimientos. Yo ya sé dónde están las asíntotas. Entonces, ¿cuál es el procedimiento práctico? Vamos a la gráfica, hacemos los ejes y ubicamos inmediatamente a las dos asíntotas. Y ese es el procedimiento práctico, es lo que vamos a hacer siempre. Yo ya sé que todo lo que estoy haciendo sale de aplicar los corrimientos, ¿no? Bien, entonces, ¿dónde van a estar las asíntotas, dijimos? En 3 y menos 2. Igual menos 2. Bien. Y igual a menos 2. Y bueno, ya las vamos haciendo, ¿no? En y igual a menos 2. Y en x igual a... Más 3. A 3. Bueno. Y ahora ya tengo las ramas. Acá siempre lo que me conviene hacer es tenerla bien a mano la función. Dijimos que era, léanmela rápido para no tener que volverla con la pantalla para arriba. ¿La función cuál es? 2x menos 1 sobre menos x más 3. 2x menos 1 sobre menos x más 3. Perfecto. Bien. Entonces yo digo, para poder representarla, yo ya tengo las asíntotas, que es, digamos, lo más importante, ¿no? Entonces, me conviene buscar algunos puntos. Un punto que siempre me conviene hacer, para ya hacer la gráfica, es decir, ¿qué pasa cuando x vale 0? F de 0 es, ¿cuánto es? Menos 1/3. Menos 1/3. Entonces yo sé ya que cuando x toma el valor 0, la gráfica, o sea, su imagen es menos 1/3. Entonces es donde la gráfica va a cortar ¿a qué eje? Al eje de las y. O sea, el eje de las y está cortado en menos 1/3. Ya sabemos por dónde pasa. Entonces fíjense, yo tengo las asíntotas. Esas asíntotas nunca van a ser cruzadas por la gráfica, ¿no? Entonces yo ya sé dónde van a estar ubicadas las ramas. Una la vamos a tener desde el punto en esta diagonal, digamos, no sería un cuadrante, pero si yo divido estas dos asíntotas, me dividen nuevamente en cuadrantes al plano y los ordeno, serían un segundo cuadrante. ¿Y dónde estaría el otro? En el cuadrante opuesto. Ya sé dónde van a estar ubicadas las ramas. ¿Me entienden? Y otro punto para buscar es el de y igual a 0. Y igual a 0 sería cuando la función se anula y vamos a ver para qué valor de x se da. Se va a dar cuando 2x menos 1 sea igual a 0. ¿Y eso para qué x es? Para un medio, ¿lo ven? Chicos, ¿entienden ustedes que la función se anula cuando el numerador se hace 0? Y el numerador se hace 0 cuando x vale un medio. Así que bueno, para x igual a un medio, la función entonces corta ahí al eje x, y ya teniendo esos dos puntos, yo ya sé tengo una idea de por dónde va a pasar la función, y ya podemos esbozar la gráfica. La otra rama, ¿dónde está? En el cuarto cuadrante. Claro, y es simétrica, o sea, uno trata de buscar los simétricos respecto del punto, bueno, cada uno de esos puntos respecto de este, y lo que nosotros estamos haciendo, chicos, es una gráfica aproximada. A nosotros siempre lo que nos interesa es ver el comportamiento que tiene la función, dónde corta los ejes, dónde es positiva, dónde es negativa, dónde crece, dónde decrece. No nos interesa hacer una gráfica exacta.
Lo que sí me interesa exactamente es dónde cortar los ejes, es importante que lo veamos, y cuáles son las asíntotas, importantísimo en este tipo de funciones, cómo es la concavidad, o sea, sabemos que las ramas vienen mirando de esta forma, dónde se guarda la simetría, y bueno, estoy tratando de graficar un poco mejor. ¿Entienden qué es lo que nos interesa de la gráfica? Y es lo que estoy representando aquí. Más de esto no nos va a interesar. O sea, lo que hicimos nosotros antes de hacer toda la división y todo lo que yo les expliqué, más arriba, dividiendo, es para que ustedes sepan de dónde sale esto, por qué las asíntotas quedan ahí y sepan el porqué del comportamiento. Pero no vamos a hacer toda la división para hacer la gráfica. Vamos a utilizar las propiedades que vimos. ¿Me siguen? ¿Alguna duda? Sí. Pregunten, chicos, las Profe, dudas ahora. Sí, sí. entonces Escucho. cuando nosotros tenemos que armar, ponele la gráfica esa que vos hiciste, yo puedo hacer directamente eso, cuando X vale 0 y vale tanto, cuando X vale 1 y así la voy armando. ¿Cómo? Discúlpame. Repetime la pregunta. ¿Cómo? Viste que en la gráfica que vos hiciste, dijiste que cuando X vale 0, Y ¿Esto qué valía es? menos. Claro, ¿Cómo? pero ¿qué estoy buscando ahí? ¿Qué estoy haciendo yo acá? No estoy haciendo cualquier cosa, estoy buscando intersección ¿con quiénes? Con los ejes. Cuando X vale 0, estoy viendo dónde la gráfica corta al eje de las Y. Cuando Y vale 0, estoy viendo dónde la gráfica corta al eje de las X. No son puntos al azar, son dos puntos específicos. Estoy viendo dónde la gráfica corta los ejes. Entonces, ubico las asíntotas, veo dónde la función corta los ejes para tener un esbozo de la gráfica y así por simetría sacar el otro. ¿Me entienden? Sí, ahora sí. Bien. Bueno, ahora, como si estuviéramos en una clase presencial, les voy a dar uno para que hagan ustedes, así que agarren la hoja, el papel, no es tan complicado lo que tienen que hacer, tienen que ubicar las asíntotas, las intersecciones con los ejes, hacer un esbozo de la gráfica y después a esa función le vamos a aplicar otros corrimientos más. A ver, vamos a ver entonces un ejemplito. No es un ejemplo, es un ejercicio que van a hacer ustedes. Bueno, empiecen a trabajar.
Bueno, ¿están trabajando? Sí, profe. Sí. Bueno, cuando vayan terminando me dicen, así la corregimos. La hacemos entre todos acá. Hacemos la corrección. Bueno, chicos, ¿podemos empezar a hacerla? ¿Todos terminaron? Sí. Bueno, acá, ¿dónde está la asíntota vertical? En -3. X igual a -3. En -3, muy bien. ¿Y la horizontal? En En -2. igual a -2, muy bien. ¿Todos lo entienden? Entonces, en y igual a -2, x igual a -3. Bueno, empezamos representando las asíntotas y ahora tengo que ir buscando la intersección con los ejes para poder tener identificado puntos por donde pasa esta función. Bien, entonces dijimos x igual a -3 y igual a -2. Perfecto. Bueno, ¿y ahora hicieron la intersección con los ejes? Sí. Sí. Bien, entonces dijimos, la gráfica de f
va a intersecar al eje de las X cuando y vale 0. O sea, cuando la función se hace 0. O sea, cuando 0 es igual a el numerador, ¿no? El denominador nunca se va a anular. El numerador se anula cuando se anula el numerador. ¿Cuándo se anula? ¿Para qué valor de X? 2. Para X igual a 2. Muy bien, ¿lo ven todos? Esto es 0 si X vale 2. Menos 2 por 2, 4, 4 más 4, 0. ¿Y cuándo corta al eje de las Y? Perdón. Va a cortar al eje de las Y cuando X vale 0. Entonces, ¿cuánto vale ese Y? Cuando X vale 0. 4 tercios. 4 tercios. Todos lo ven, ¿no? Sí. Entonces, 2, cuando X vale 2, corta al... A ver, vamos a usar algo más grueso para poder representarla. Entonces, dijimos, en 4 tercios es un poquito más de 1. Y en 2. Entonces yo ya sé que pasa por estos puntos y entonces tiene este comportamiento, ¿no? Sé cómo son las asíntotas y por simetría, respecto del origen, vamos completando, ¿no? Respecto de este origen acá, el nuevo origen desplazado, digamos, donde se cortan las dos asíntotas, tenemos un centro de simetría. Así que finalmente la gráfica va a tomar esta forma aproximadamente. Profe, una pregunta. Escucho, ¿sí? Yo la grafiqué y la hice a escala. Ajá. Entonces, al quedarme en escala, puede ser que, o sea, que la función se acerque a las asíntotas mucho más adelante. Puede ser, o sea, yo estoy haciendo una representación. Puede ser si la hiciste a escala que se vea mucho mejor cómo se arrima, cómo se acerca, ¿entendés? Claro, Puede como ser. que me queda del centro, en el centro, como que me queda realejado de las asíntotas, las funciones, marcando los puntos. Yo te pregunto porque por ahí no sé si te estaba graficando bien. No, a mí los puntos fundamentales que nos interesan a nosotros en este análisis son la intersección con los ejes, que son, estas tienen que estar, en qué cuadrantes quedarían las ramas, ¿sí? Y cómo se acercan las asíntotas. Después, si se aleja más o menos, o sea, acá es mucho más rápido, y bueno, podríamos tomar algún valor más, si les parece, si ustedes la quieren hacer más o menos exacta, se puede hacer, pero no es relevante, o sea, lo que a nosotros nos interesa estudiar con esta gráfica es el comportamiento. Sabemos por dónde pasa, sabemos que en esta rama la función decrece, sabemos que son asintóticas, el límite cuando x tiende a más infinito de esta función es menos 2, cuando x tiende a menos infinito también es menos 2, cuando x tiende a menos 3 por derecha la función se va a más infinito, cuando tiende a menos 3 por izquierda a menos infinito. Después vamos a analizar la concavidad, que la concavidad es hacia arriba para los x mayores que menos 3, y que es cóncava hacia abajo, que las ramas miran la inclinación de la gráfica es hacia abajo, cuando x es menor que menos 3. La concavidad que después lo vamos a ir definiendo. Pero, o sea, los puntos exactos en este momento no me interesa, o sea, me interesa que sepan el boceto ustedes, que lo puedan identificar cómo se comporta. No exactamente, ¿está? O sea, uno lo hace por simetría, más o menos, pero no. Los puntos importantes son la identificación sobre todo de las asíntotas y dónde quedan, en qué ramas y en qué partes quedan ubicadas las imágenes, nada más. Perdón, profe, yo tengo una pregunta. Sí, dale. No entendí por qué en la intersección con el eje X no usaste el denominador. Cuando una función
corta al eje X, o sea, yo tengo una función, ¿no? Una f de X igual a una y, igual, en este caso era, vamos a tomarlo genérico, a por X más B sobre C por X más D. ¿Cuándo y vale 0? Es una división. En una división, ¿cuándo el resultado me da 0? Cuando el denominador es igual que el numerador. No. Si yo hago 4 dividido 4 no me da 0, me da 1. Cuando el numerador es 0. El denominador nunca puede ser 0. El denominador nunca puede ser 0. Un cociente se anula cuando el numerador es 0. Sí, y solo si el numerador es 0. Si yo tengo a por x más b es 0, cuando x es igual a menos b dividido a. Acá está para un caso genérico, pero yo lo despejo y listo según el caso que tenga. No tengo por qué acordarme de memoria de esa expresión. ¿Quedó claro, claro. Chicos? Ojo con eso. Esos son errores conceptuales. Y eso, chicos, yo les aclaro. Ustedes pueden hacer un examen donde ponen todo y ponen que el denominador se puede hacer 0 y eso no pasa. Con ese error un examen no se aprueba. ¿Me entienden? Porque es un error muy serio pensar que un denominador se puede anular o no poder identificar cuándo se anula un cociente. O sea, son cuestiones muy elementales. Entonces, ahora estamos entrando, estamos en la materia, estamos trabajando, no pasa nada. Ojo con los parciales. Cuando me vienen a veces a reclamar y me dicen, de 3 ejercicios bien, me equivoqué en uno solo y no aprobé. Y si vos me pusiste que un numerador, un cociente se anula cuando el denominador es 0, por supuesto que no vas a aprobar por más que tengas los 3 ejercicios y medio bien y te equivocaste en eso solo. ¿Me entienden? Son errores conceptuales que anulan cualquier examen. Eso quiero que les quede claro desde entrada. O sea, no pueden tener cierto tipo de errores. Y la parte algebraica conceptual es muy importante. Así que vayan, si no se acuerdan, repasen esas propiedades, pregunten, pero no pueden cometer ese tipo de errores. ¿Está claro? ¿Se entendió bien? Bueno, ¿alguna otra duda? Yo, profe, Dale. lo que no entiendo es cómo, porque ponele, yo entendí cómo se hacía la asíntota de la X, pero no entiendo la de la Y, porque no me queda bien. ¿Cómo que qué es lo que no te queda? O sea, en teoría después para graficarla. Eso no entiendo. Pero en el de la Y. ¿Por qué tenés una asíntota menos? Porque nosotros hicimos cuando nosotros hicimos acá todos los desplazamientos después de haber hecho la división y todo, nosotros demostramos que en X igual a que en Y igual a A sobre C, fíjate vos, estoy mostrándote en la pantalla, tengo la asíntota horizontal. ¿Por qué? Porque se desplaza toda la gráfica que yo obtuve hasta el momento, cuando lo voy haciendo paso por paso, se desplaza A sobre C unidades hacia arriba o hacia abajo, a partir del I igual a 0, se va a desplazar hacia arriba A sobre C unidades, si A sobre C me da positivo. Si A sobre C es negativo, se va a desplazar A sobre C unidades hacia abajo. Esa deducción de por qué la asíntota horizontal está en A sobre C, sale de esto que yo expliqué antes, del cociente y del desplazamiento. De ahí hicimos como deducción que en I igual a A sobre C tenemos la asíntota horizontal. Tengo que hacer A dividido C. Por eso es 2 dividido menos 1, en este caso en menos 2, tenemos la asíntota horizontal. O sea, eso ya hicimos la deducción antes. ¿Está claro ahora? A dividido C. Acá está, por eso es Sí, menos 2. Eso, o sea, la asíntota la sé sacar. El tema es de cuando la tengo que dibujar en la gráfica. Pero es que vos graficás, vos hacés las dos asíntotas. Buscás los puntos donde la función corta al eje X y al eje de las Y, que son estos dos, las intersecciones con los dos ejes. Sabés que la gráfica pasa por esos dos puntos y el comportamiento es la forma de la función. Se acerca a una asíntota
se acerca a la otra, cruzando por esos 2 puntos, y yo hago una aproximación a la gráfica. Estoy diciendo que no es una gráfica exacta. Y la otra rama es simétrica respecto de donde se cortan las 2 asíntotas. Hay una simetría ahí. Entonces yo estoy haciendo un boceto, más que, no es una gráfica exacta. Lo exacto es donde la gráfica corta y donde están las asíntotas, eso sí tiene que ser perfecto. En los puntos donde corta los ejes y donde corta los ejes, dibujar las asíntotas y donde corta los ejes. Esos puntos tienen que ser exactos. Y después el resto lo grafico aproximadamente por simetría. Yo tengo que saber ubicar las asíntotas, pero las asíntotas las ubico con el enunciado. Con el enunciado de la función. A sobre C me da la asíntota horizontal. Menos D sobre C me da la vertical. ¿Está? ¿Quedó claro, chicos, esto? Sí, profe. Bueno, hay una segunda parte del ejercicio que me pide que represente una función h de x ahora, que sea el valor absoluto de f de x. Yo a f ya la tengo representada. Ya la hicimos. Es más o menos es esto que está acá, ¿no? Ahora tengo que hacer el valor absoluto. ¿Cómo era el valor absoluto? ¿Cómo yo hago para representar a una función h de x? Ahora voy a representar a h de x que sea el valor absoluto de f de x. Esto lo vimos en la clase pasada. Lo que está por debajo del eje X positivo, digamos, habría que subirlo. O sea, lo que es negativo pasaría para arriba. Claro, o sea, yo puedo formalizarlo un poco mejor y decir, en base a la definición, el valor absoluto de f de x va a ser igual a f de x cuando f de x es mayor o igual que 0, aplicando la definición de valor absoluto. Y es el opuesto cuando f de x, ¿cómo es? Negativo, aplicando definición de valor absoluto. ¿Se acuerdan la definición de valor absoluto, no? Sí. Es el mismo cuando es positivo, es el opuesto cuando es negativo. Entonces eso lo voy a usar ahora para hacer esta gráfica. Es, cuando la función es positiva, ahora la voy a hacer en color rojo a la de valor absoluto. Así que entonces, hay una sola parte donde es positiva, que va a quedar igual, que es en esta parte de esta rama. Sí, acá queda igual. Mientras sea positiva, queda igual, hasta acá. Y ahí se terminó, porque después es negativa. Entonces, donde es negativa es la simétrica. Entonces, fíjense ustedes que cuando voy a hacer la simétrica, esta antes se arrimaba y se acercaba al menos 2. Ahora, ¿a quién se va a acercar sin tocar? Al 2. Al 2, muy bien. O sea que acá voy a tener ahora, esta parte acá la asíntota que va a ser. Cambia la asíntota, ¿no? Bien. Y ahora, ¿qué pasa con la otra rama? Y también es negativa, trazo el simétrico, ¿y cómo me va a quedar? Así. Esto que acabo de hacer es h de x. ¿Lo entendieron? Sí. ¿Cuál es el conjunto de imágenes? De h de x. Los reales positivos. ¿Y el 0? Menos el 3, menos, o sea, menos todos los que tenía antes de la función f de x. No, vos mira la gráfica. ¿Cómo te quedó? ¿Sí? Por supuesto que en el dominio menos 3 no pertenece. O sea, el dominio de f coincide con el dominio de, o sea, el dominio de h coincide con el dominio de f. No está definida para x igual a menos 3. Ah, los claro, eso decía yo. Ajá, sí, yo te entendí que me decías eso. El dominio es el mismo, o sea, no está definido para menos 3. Menos 3 no tiene imagen. No existe h de menos 3. Pero, ¿cuál es el conjunto de imágenes de h?
¿Cuáles son los valores de I que toma H? Y me voy fijando, puedo ir proyectando la gráfica sobre el eje de las I. Esta rama viene desde menos infinito y llega hasta ¿dónde? Hasta el... Acá, ¿qué valor teníamos ahora? 2 sin tocarlo. Hasta el 2. Por este lado al 2 no lo toca, pero ¿qué pasa con el otro lado? Con esto que ven acá. Ahí sí toca el 2. Del otro lado sí. Claro, y llega hasta el 0, y después sube de nuevo. Pero entonces, los valores de I que se alcanzan, ¿cuáles son? Los De reales 0 a más positivos y el infinito. 0. Muy bien. Reales positivos y el 0. O de 0 a más infinito. El conjunto de imágenes de la función h, chicos, son entonces los reales positivos con el 0. ¿Lo entendieron? Profe, ¿y cuál? Escucho. Dale. ¿Cuál sería ¿Cómo? el dominio? Que no escuché. ¿Y qué te parece a vos? Pregunto. Para Yo tengo esta ¿serían función. todos los reales o no? ¿Quién los tiene reales, que...? los reales menos el menos 3. Claro, ahora sí. Claro, Es el mismo dominio que el de F. claro que el anterior. Claro, cambia el conjunto de imágenes nada más. Bien, y ahora hay otra más complicada todavía. A ver, ¿dónde está el que yo se la había puesto? No, y lo perdí. Acá está. G de X. ¿Lo ven? Dice, menos el opuesto del valor absoluto de f de x más 2. Esta sí se complicó mucho más ahora. Haces la simétrica respecto al eje X y después la subís 2 unidades. El opuesto tengo que hacer. Muy bien. El opuesto, está muy bien lo que dice el compañero, hay que hacer el simétrico de esta. Me manejo con la gráfica del valor absoluto, me olvido ya del resto. Trabajo con la de valor absoluto. Entonces, la opuesta es lo que es positivo pasa a ser negativo y lo que es negativo pasa a ser positivo. Y finalmente, a eso lo tengo que desplazar 2 unidades hacia arriba. ¿Estamos de acuerdo? ¿Se entiende la explicación? Sí. Yo acá lo que voy a hacer es se las voy a dejar indicadas. Vamos a indicar el procedimiento, cómo sería, y ustedes la van a hacer, la próxima clase empezamos con esto. Mira, me van a mostrar, o la vamos a controlar a ver si les dio. Esto era menos valor absoluto más 2. Entonces, el procedimiento sería, primer paso, ¿qué hacemos? Empiezo graficando el opuesto. Primero grafico esta. ¿Cómo saco la gráfica? La gráfica se obtiene, ¿cómo dijimos? La del opuesto, aplicando simetría con respecto a qué eje. X. Muy bien. Al eje X. O sea, saco la simétrica respecto del eje X. Y después, segundo paso, a la gráfica obtenida, ¿qué tengo que hacerle? Subir las 2 unidades. Muy bien. Sería la gráfica de Y, lo que yo recién llamé Y, o sea, menos el valor absoluto de f de X, más 2, son 2 unidades hacia arriba. Bien. Bueno, chicos, ¿entendieron hasta ahí? Bueno, nos quedó ver la parte de función compuesta, pero... A ver, yo creo que eso lo podemos dar la clase próxima.
son 9:50. Les voy a adelantar rápidamente qué es, después lo completamos la semana próxima. Les cuento de qué se trata, nada más, y después vemos los últimos detalles. La función compuesta es una función que se le aplica a una función previamente definida. Digamos así, tengo una función f tiene su conjunto de imágenes, acá tenemos las f de x, y ahora a estos resultados le aplico una nueva función. Entonces estoy haciendo una composición, porque estoy aplicando ahora una función g al resultado obtenido previamente a aplicarle la ley f a esa x. Hay que tener algunas consideraciones acá, porque la función g va a tener su dominio. El dominio de la función g, ¿dónde tiene que estar? En el conjunto de imágenes de esta función. Si no está totalmente incluido el dominio de g en este conjunto, voy a tener que hacer una restricción para poder aplicarlo. Pero el dominio de g, digamos lo que... A ver, pero vamos a borrar un poquito acá. Tengo que tener en cuenta que g tiene que estar definida. Eso lo vamos a poner acá. El dominio de la función g, o podemos decir al revés, que el conjunto de imágenes de la función que yo estoy aplicando a f, tiene que estar incluido o tiene que ser igual al dominio de la función g. ¿Se entiende? O sea, el dominio de g, el conjunto de imágenes de la primera función aplicada, tiene que estar adentro del dominio de la función g. Digamos eso. Si no es igual, lo restringimos al dominio de g para que sea igual al conjunto de imágenes de f. Si esto se cumple, entonces decimos que estamos ante la presencia de una función compuesta, a la cual le vamos a llamar h. Es una nueva función y la vamos a indicar así. Decimos que la función h, que es la función compuesta, es la función g aplicada a f de x, que también se suele notar de esta forma. G compuesta con f. Ojo con esta notación, donde, fíjense ustedes que primero aplicamos f y después aplicamos g. ¿Estamos de acuerdo? Ya la próxima clase vamos a avanzar con esto. Bueno, chicos, dejamos acá. Sí. Bueno, profe. Chao, profe, gracias. Gracias, Bueno, profe. nos vemos, chicos. Nos vemos. Chao, Nos vemos. Chao, profe. Gracias. Chao, chicos, nos vemos la próxima.